Que sea, puede- puedes definir metaprogramación, creo que es una de las cosas que Ruby tiene, creo que más fuerte y más metido dentro del lenguaje. ¿Podrías definir qué es metaprogramación y un poco, de repente, comentar algunas aplicaciones de cómo, digamos, cómo es que la por supuesto, metaprogramación se por puede usar? supuesto, por supuesto, por supuesto. Todos los programas, o sea cual sea el lenguaje, si es compilado o interpretado, o sea, está ejecutando. La metaprogramación simplemente es cambiar su comportamiento durante la ejecución. ¿Y cómo sucede eso? O sea, primero que nada, el lenguaje de Ruby es muy sofisticado, el modelo de objetos, es decir, cómo está hecha la implementación del hierarchy de los objetos. O sea, tienes lo que por detrás, por abajo, cómo está definido lo que es un module, lo que es una clase, eh, lo que cuando puedes definir, cuando tienes scopes, ámbitos fuera de una clase durante la definición, la idea de que la ventaja de que, por ejemplo, cuando en Ruby, cuando estás definiendo una clase, o sea, realmente ese código está ejecutando. Tú puedes poner class person y dentro ahí puedes poner puts algo, imprimir, end, y se imprime eso mientras se va definiendo la clase, por ejemplo. O sea, reabrir clases, puedes agregar behavior de que después de definir un método algo suceda, algo se grabe. O sea, es una barbaridad. O sea, tienes todo el poder. O sea, tienes hooks, es ganchos. O sea, después de definir tal método pasa esto. Quizás después de definir tal método, que se autodefine un nuevo método con adjuntado la hora, etcétera, o algo así. Y es un poco entenderlo cuando te lo explican de esta manera, es un poco complicado, pero por darte un perfecto ejemplo, un ejemplo de la metaprogramación de los hooks sería, porque todos hemos por lo menos visto cuando usamos un framework, en este caso cuando usamos Rails, por ejemplo, o sea, siempre necesitaremos un ORM. Es básicamente el mapeo de los modelos a storage en la base de datos, una representación. Y para eso tenemos Active Support, que es una clase, o sea, de Ruby, ¿no? Pero el truco es de que todos tus modelos, o sea, si sigues la convención, o sea, de que si usas esta librería específica, porque no estás obligado, pero es por la que se usa por defecto, todos tus modelos tienen que heredar de esta clase. Y solamente necesitas heredar y ya mágicamente, o sea, tú puedes crear instancias de esa clase, por decirte de un estudiante, persona, así, puedes, al grabar, solito se autogenera el SQL y se persiste automáticamente en la base de datos. Toda esa magia, todos esos métodos adicionales, los atributos que los puedes crear con el marco de trabajo, porque es un mapeo de la clase, por ejemplo, estudiante, nombre, edad, y es un mapeo directo a una tabla, a una base de datos con el plural del nombre de la clase, con los atributos que es el nombre y edad y todo. Y todo eso es automático. ¿Y cómo sucede eso? Con la metaprogramación y los hooks. Es decir, dentro del Rails Framework, dentro de la definición de las clases de Active Record, que es el de ORM, simplemente dice durante ejecución, cuando algo herede de esto, todo esto se ejecute, saca el plural de nombre de esta clase, agregue todos estos métodos durante la ejecución y está creada durante la ejecución. Y eso es lo que la metaprogramación puede hacer por ti. Otro ejemplo clásico es que toda aplicación que tú creas una librería, un marco de trabajo, siempre puedes tú poniendo el nombre de una ruta, pues defines routes, ¿no? Pones raya abajo path, das ciertos argumentos y te autogenera un enlace con el recurso específico. Ya, pero ¿por qué existe? Porque, o sea, generalmente Esa, cuando, esa, cuando esa capacidad creo que puede confundir a la gente que viene de otros lenguajes, ¿no? De poder, bueno, prácticamente generar métodos al vuelo, ¿no? Que, digamos, y exacto, eso hace que creo que el lenguaje sea, o sea, a nivel de, si tú lees el código se hace súper natural, ¿no? Pero siempre te exacto, terminas preguntando, oye, ¿dónde está exacto. declarado ese método, ¿no? Entonces, en eso se podría resumir la metaprogramación, ¿no? Que es la capacidad del mismo lenguaje para poder modificarse a sí mismo en tiempo de ejecución. Eso sería como que Sí, una...
Y en Ruby es más sencillo. O sea, todos los lenguajes permiten hacer metaprogramación. O sea, en Java se puede hacer metaprogramación, en lenguajes estáticos también sin problema. O en otro tipo de lenguajes, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es hacer metaprogramación? Depende, o sea, depende si el lenguaje es estático o dinámico. O sea, por ejemplo, en el lenguaje Rust se les dice macros. Ujú. Y, o sea, hay cosas que tienes que, o sea, a medida que vas haciéndolas, tienes que considerar ciertas cosas, porque ahí ya, o sea, todo sucede, todos los cambios de las cosas antes de que el programa sea compilado. O Ujú. sea, eso es en el caso de los lenguajes compilados. Claro. En Clojure, por ejemplo, eso es un lenguaje dinámico, pero también tiene ciertas restricciones a aplicar metaprogramación, porque tienes que considerar, sí, es un lenguaje dinámico, pero a medida que, o sea, cuando vas ejecutando, o sea, va compilando también. O sea, y hay también ciertas restricciones que tienes que tomar en cuenta. O sea, no vas a tener que saber cosas del lenguaje específicas de la implementación del comportamiento para saber hasta dónde es tu límite de la metaprogramación. Y Todo también depende creo del lenguaje. que ya no dependerías tanto del IDE, ¿no? Porque si son métodos que no existen y no están definidos, no es que, o sea, si vienes del mundo más Java.net, ¿no? Que, digamos, el programador se apoya mucho más en un entorno de programación que te autocompleta, por ejemplo, los métodos existentes. En el caso, bueno, de Ruby y de Python, eso ya no es tan cierto, se podría decir, ¿no? Porque no se puede hacer, ¿o sí? Claro, o sea, eso siempre ha sido un problema y eso es lo que dicen que es una ventaja de los lenguajes estáticos, que los autocompletadores, los IDEs, o sea, son mucho más productivos de cierta manera, porque de cierta manera es productivo cuando tienes todo, o sea, es que es fácil para el IDE, o sea, identificar las cosas cuando Definido, todos claro. los están definidos. Mientras que con un lenguaje dinámico es muy difícil inferir eso. O sea, no es una garantía. Ujú, Pero eso es algo que, porque uno escoge el lenguaje en base a lo que necesita resolver y lo más apropiado para eso. ujú. Y o sea, es realidad. O sea, para cualquier lenguaje dinámico. O sea, lo que tienes que saber es que tienes que hacer escribir las pruebas siempre. Ujú. O sea, primariamente porque es orientación a objetos, no tanto porque es dinámico. O sea, desde que existe el polimorfismo y todo, hay indirection y ya toca hacer las pruebas. Sí, porque o sea, cambiaron las cosas, o sea, cuando se fueron de programación estructurada a esto. O Ujú. sea, es así, es así. Ahí bueno, fuiste speaker en una RubyConf Argentina, si no me equivoco, una charla de criptografía sobre Ruby. ¿Podrías dar algunos, de repente, conceptos de criptografía y cómo esto es implementado en Ruby? Es que en Ruby, o sea, a ver, o sea, en Ruby hay la librería, la OpenSSL. O sea, siempre es una librería muy poderosa y, o sea, cualquier necesidad que tengas en aplicar seguridad, criptografía en tus aplicaciones en Ruby, lo puedes hacer. Es una extensión de las librerías OpenSSL. Eh, pero saber asegurar bien tus sistemas no es tan simple. O sea, siempre podrás tener la mejor seguridad, siempre top notch, pero el peligro realmente es cómo manejas tu seguridad, cómo distribuyes las llaves, dónde guardas las cosas y cosas así. O también las configuraciones y los parámetros de los algoritmos que deseas usar para cifrar, cifrar simétricamente o asimétricamente. No es gran cosa entre las dos. La una es solo una llave, como DES, AES, y la otra es un par de llaves pública y privada. En el mundo de Ruby, o sea, esto aplica en todos los lenguajes. O sea, siempre ha sido una situación. Ahora, en el mundo de Ruby, se estuvo haciendo un trabajo de un proyecto que se llamaba Crypt. Un proyecto muy interesante. La idea era mover todo por el lado de Ruby y que sea independiente de la plataforma, o sea, que corra tranquilamente y todo. Y no necesariamente eso, sino que por defecto sea seguro. Es decir, por defecto, sea cual sea la configuración que deseas usar para cifrar, o sea, te escoja valores
que son apropiados y seguros para que en el momento que los implementes no seas, no te puedan atacar así de simple. Porque cuando usas OpenSSL, tú tienes que configurar todas las cosas que quieres usar. O sea, podrás indicar el modo de operación del motor, etc. Algunas personas no es su enfoque o no le dan tanta importancia porque ya te da ya todas las cosas en las configuraciones que deberían de ser. O sea, y por defecto, así no le des tanta atención, es seguro. Ahora, eso es lo que se anduvo haciendo de trabajo, o sea, pero como siempre, en la librería existe Crypt, KRYPT, y siempre, o sea, sería bueno siempre lo complejo de